7:38 de la mañana, gracias Gregoire. Tengo el gusto de estar en nuestros estudios con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, representante permanente del Perú ante la UNESCO, vicepresidente del Comité de Protección de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? En realidad en este importante organismo multilateral, por supuesto, ex canciller. Gracias por estar con nosotros, embajador. Bueno, uno de los puntos, digamos, de un discurso que en realidad ha despertado cierto consenso, como el de Kuczynski, fue que de repente no se había tocado del todo el tema de la política exterior, ¿no? En un principio, yo sé, pues, el presidente favorecía un protagonismo fuerte del tema de comercio exterior, ¿no? Para su política exterior, que seguramente pues se va a dar. Se habló incluso pues que Mercedes Arauz podía ser la próxima canciller, pero de todas maneras la realidad, antes de entrar al tema de políticas culturales, la realidad nos lleva por otros lados. Es un contexto internacional tan complejo el que usted ve como el que ven otros analistas, tan desafiante para la política exterior peruana. Yo creo que el proyecto de política exterior que el gobierno ha explicitado está muy vinculado a las opciones de política interna. En realidad la política exterior no tiene una autonomía frente a la política externa, son dos expresiones de un mismo proceso político, económico y social. En ese sentido, el discurso del presidente el 28 de julio creo ha sido un discurso de raigambre democrática, de convergencia, de convocatoria en el centro y de identidad nacional. El sueño por el Perú es una opción identitaria, por la patria, por la sociedad peruana en su visión histórica, pasada, presente y futura. Yo creo que esta visión de democracia y de convergencia está también en el proyecto de política exterior si analizamos las declaraciones tanto del presidente como del canciller Ricardo Luna. El presidente ha señalado ayer en una entrevista en el diario El País que la proyección internacional del Perú, según su visión, está por debajo de su poder, ¿no es cierto? Y eso significa una primera definición, es decir, una política exterior más activa, más comprometida con las propias capacidades del país para actuar en el escenario, sobre todo regional, y de manera convergente a esta definición ya hay algunas líneas transversales de la política exterior que han sido definidas. Por ejemplo, democracia y derechos humanos, que se traduce y que se debe traducírselo, según lo ha dicho el presidente y lo ha señalado también Ricardo Luna, una actividad, una iniciativa mucho más marcada del Perú para orientar una progresión de Venezuela hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho. Pero ¿cómo llegar a eso? ¿Se ha criticado al gobierno anterior por no actuar con digamos, de manera categórica con el caso de Venezuela? ¿Cómo tomar otra actitud con Venezuela? ¿Es posible tomar sí, otra actitud más allá de los canales pues, de la OEA? Sí es posible. ¿Cómo? Y el presidente en el país lo ha insinuado, él ha dicho, debemos hacer un club de presidentes como fue el grupo de Cartagena en la década de los 80, que actuó muy eficientemente en la consolidación de la paz en Centroamérica. Lo que yo quiero decir es que en este momento existen varias iniciativas, existe la iniciativa de UNASUR, existe la iniciativa de 3 expresidentes, donde está Joel Fernández, el expresidente de Panamá y el expresidente Rodríguez Zapatero. Pero independientemente de estas opciones, la idea de una posibilidad de concertación a nivel de presidentes o a nivel de cancilleres de un grupo más amplio latinoamericano que pudiese actuar para abrir los espacios del diálogo y la orientación democrática del proceso venezolano es algo viable y yo creo que es correcto que sea una de las líneas de la política exterior. Quedó el papel de la OEA quedó ya donde está, es decir, se habló mucho de la Carta Democrática a la hora de convocar a la votación, pues no pasa mucho. Los críticos de la OEA dicen que bueno, que no da para más. En esa arena, ¿cuánto más es lo que se puede avanzar? Mira, cuando yo fui embajador del Perú en la OEA, yo tuve la iniciativa de la Carta Democrática. Yo redacté el texto y fui el negociador con el presidente Paniagua. La Carta tiene 2 maneras de aplicarse a mi juicio. Una, cuando se hace directamente
y hay un consenso de los estados para actuar conforme a alguno de sus artículos, y la otra cuando, por evitar la presión que significa aplicar la Carta, esa voluntad del país concernido, en este caso Venezuela, de no verse bajo un proceso de aplicación de la Carta, abre espacios de buenos oficios, de mediación, de acción conjunta de terceros países para orientar el proceso. Y entonces, por el momento, lo de la OEA creo que está no bloqueado, pero sí ha llegado a un punto de saturación, pero eso se puede abrir nuevamente en cualquier instancia de la evolución futura inmediata. ¿Jugó una apuesta un tanto radical el secretario general Almagro a la hora de mostrar sus cartas? Yo creo que en la diplomacia siempre hay que tener en cuenta la relación entre el margen de incertidumbre de una iniciativa y el poder que uno tiene para concretarla. Y eso tiene que ver con una apreciación de cuál es la correlación de fuerzas. En ese momento la correlación de fuerzas en la región no era muy favorable a la aplicación de la Carta Democrática, pero en la región están pasando cosas y yo creo que se está configurando una nueva estructura de orientación política de los gobiernos que va a ir de manera coincidente con la idea del presidente Kuczynski de jugar un rol mucho más activo en el caso venezolano. El otro país, por supuesto, la otra relación pues que es siempre pues atrae toda la atención es con Chile. Michelle Bachelet no solamente pues tuvo la deferencia, como es lógico, de venir, se quedó también, la hemos visto no caminando por las calles del centro. A la Alianza del Pacífico todos los presidentes estuvieron presentes. Y bueno, Kuczynski ha llegado tan lejos como decir, bueno, sí, hay que ya pensar pues en ir aterrizando el tema de la exportación energética a Chile. ¿Qué puede ocurrir en nuestra relación bilateral, esta relación tan compleja y tan importante a la vez y que usted conoce también además, ¿no? Yo pienso que después del fallo de La Haya se ha producido un cambio cualitativo de tipo estructural en las relaciones peruano-chilenas, de tipo societal, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Desde 1883 hasta el fallo de La Haya, la frontera era concebida como línea, porque había que delimitarla. Había que resolver los problemas posteriores al Tratado de 1929 y la funcionalidad de la frontera era de tensión, de separación, de fijación de límites tanto en el mar como en el territorio. A partir del fallo de La Haya ya no existen contenciosos limítrofes con Chile, ni marítimos ni terrestres. Consecuentemente la funcionalidad que juega la frontera ha cambiado de calidad y ahora ya no es una frontera línea de separación, sino una frontera zona de integración y de cooperación. Los propios gobiernos van a tardar un poco en asimilar esta nueva situación. Y yo sí creo... Las propias sociedades, y las propias sociedades. Curiosamente, no las limítrofes, porque tanto en Arica, Tarapacá como en Tacna, esta nueva calidad de la frontera zona, área de cooperación, se ha expresado muy rápidamente. Más de 12.000 peruanos y chilenos cruzan diario la frontera, comercian, invierten, consumen, tienen relaciones familiares. Y la diplomacia ya asumió ese salto. Me llama muchísimo la atención porque Manuel Rodríguez Cuadros, pues habrá amigos suyos chilenos que lo calificarían incluso de antichileno en su momento. Usted ha jugado pues un papel, digamos, claro en lo que fue el proceso también de La Haya. Me parece muy interesante esa opinión porque precisamente da cuenta pues de un cambio sísmico prácticamente en la relación bilateral. Exactamente. Hace poco yo estuve invitado por la Universidad de Chile con José Luis Rodríguez Elizondo haciendo un análisis de las relaciones bilaterales. Y yo les decía que el primer deber de un diplomático y de todo ciudadano es ser patriota de su propia patria. Entonces, como diplomático peruano, a mí me corresponde defender los intereses del Perú. A los diplomáticos chilenos les corresponde defender los intereses de Chile, ¿no es cierto? Y eso debe ser la normalidad. Pero leer los cambios es lo que leer los cambios es lo importante. Y yo creo que las relaciones en el ámbito limítrofe con Chile, me refiero al área de frontera y las generales entre Estado y Estado, en esta nueva situación de calidad distinta debe implicar un enfoque descentralizado. Y son relaciones cuya madurez van a permitir, por ejemplo, hablar de una sociedad energética dentro de poco. Yo creo que sí, en la medida en que
todos los procesos sean de respeto mutuo a las entidades nacionales y regionales de cada país y de beneficio mutuo y recíproco. La diplomacia descentralizada es un signo de la modernidad ahora, y evidentemente si la gran interacción humana, societal, institucional, económica está en la zona de la frontera entre el norte chileno y el sur peruano, a la diplomacia hay que asimilar a los gobiernos regionales, a los empresarios regionales. Yo pienso, por ejemplo, en estrategias de promoción de exportaciones, no solamente desde Lima, sino desde Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, hacia el norte chileno, y de esa manera ir tejiendo un tipo de relación que será de nueva calidad histórica con Chile. Esto nos lleva, por supuesto, esto es el vecindario, y Kuczynski ha dicho, yo creo que con buen ojo, ¿no? Su primer viaje seguramente oficial va a ser a China, ¿no? En noviembre vamos a ser, por supuesto, anfitriones de nuevo, ¿no? APEC, el señor Tam de Capechi, de la Cámara de Comercio Peruano-China, me decía, es inédito que un presidente vaya a ir a China y luego el presidente chino visite el Perú antes de terminar el año. Va a ser un ida y vuelta que, bueno, sería importantísimo para las perspectivas del Perú. ¿Hay por avanzar en la relación diplomática con China? ¿Hay trecho por avanzar? Porque ya tenemos pues la relación especial estratégica, tenemos el TLC, tenemos toda una serie ya de prerrogativas. ¿Hay formas todavía de innovar? Yo creo que sí, yo creo que, por ejemplo, siempre dentro de esta percepción donde la política interna y la externa son dos procesos de una misma expresión política, económica y social. El Perú necesita transformación productiva, ¿no es cierto? Hemos disminuido la pobreza un 23%, tenemos 20 años de crecimiento económico, pero tenemos que disminuir la desigualdad, tenemos que disminuir la informalidad, tenemos que aumentar la productividad y tenemos que orientar un poco más nuestro proceso de desarrollo a una visión sostenible. Y el presidente señaló cuando anunció su viaje a China que lo que desea es que regresemos, porque en el pasado, por ejemplo, en los años 80, el Perú exportaba 30% de concentrados de cobre y 70% de un nivel de transformación del cobre. Y ahora es al revés. Entonces, uno de los espacios esenciales es ese. La transformación productiva pasa por unos acuerdos con la China, que es nuestro principal comprador de cobre, de tal manera que podamos tener exportaciones ya no de concentrados, sino con un nivel de transformación. Y eso es una visión estratégica que toca aspectos de política exterior, consolidar la relación con China, pero también aspectos esenciales de la política interna como la transformación productiva. Por supuesto, que todavía estamos, es un pendiente, cómo este gobierno va a procesar la diversificación productiva. Sí. A mi humilde entender, todavía queda, digamos, un misterio por la minería es un caso. En la medida en que nosotros dejemos de exportar concentrados, y ya no hablo de productos manufacturados, pero sí laminados, por ejemplo, ya tenemos un grado de transformación productiva que va a implicar mayor mano de obra, va a implicar mayores ingresos y sobre todo un proceso incipiente de industrialización. Y en la diversificación también la cultura es parte de este diálogo. En el caso del nuevo gobierno hay una novedad interesante en el sentido que tenemos un ministro de Cultura forjado en parte en las canteras de la UNESCO, precisamente, ¿no? Coco Nieto no es conocido por ser un merchant, ni un galerista, ni un gran conocedor del arte en general, sino es una persona que se ha entrenado en políticas culturales. Eso puede marcar una diferencia. Y lo otro es, ya conectando a su propio trabajo, embajadores, cómo observa el potencial cultural del Perú como parte, como un motor económico más, ¿no?, de lo que hablamos precisamente en diversificación. ¿Cómo conecta el Perú con esta realidad? Fíjate, en primer lugar yo pienso que el perfil de Jorge Nieto es muy alentador para la cultura en el Perú y para las acciones del Ministerio de Cultura, porque realmente una percepción que vea la cultura desde la sociedad hacia el Estado y que la perciba como un factor esencial de la identidad nacional y de lo que yo llamo los atributos nacionales del Perú. Hay países que tienen sus atributos en el petróleo, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Arabia Saudita, pero un atributo esencial de la política exterior y del Estado y la sociedad en el Perú es su cultura. Una marca de identidad, hablando otra vez del discurso marca, ¿no?, inaugural de Kuczynski, ¿no? Exacto, esa es la marca, son 4.000 años de alta civilización. Consecuentemente,
la cultura en el Perú debe ser, a mi juicio, enfocada desde la perspectiva del patrimonio, y aquí entra la UNESCO. ¿Qué cosa es el patrimonio? El patrimonio es el acervo acumulado de las creaciones culturales de los peruanos en una sociedad diversa y plural a través de todos estos 4.000 años de historia. Consecuentemente, la preservación del patrimonio y su explotación turística sustentable es una vía de diversidad productiva y de incremento del crecimiento. Pero tenemos que comprender que el turismo en el Perú no es como el caso de México. La gente al Perú no viene ni va a venir masivamente por las playas, por razones de distancia, por otro tipo de razones. La gente viene al Perú a un turismo cultural, a un turismo de naturaleza y a un turismo de carácter ecológico-cultural. Y hacia allí tenemos que ir. Y entonces, hacia allí tenemos que ir. Y el medio esencial, a mi juicio, es esta visión del patrimonio que implica una perspectiva sostenible de la industria del turismo. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos un número muy importante de sitios naturales y culturales, materiales e inmateriales, que son patrimonio de la humanidad. Y no están muy asociados al turismo. Yo no veo, por ejemplo, una propaganda que diga Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad. Hay veces leo unas propagandas, inclusive en Europa, que dicen Machu Picchu, un mundo mágico. Yo creo que es más correcto, aún desde el punto de vista del marketing, Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad, como lo es Caral. En la medida en que nosotros tengamos mayores sitios en la lista del patrimonio mundial de la humanidad, vamos a impactar más en industrias del turismo sustentable. Debería venderse como un país boutique, de alguna forma, ¿no? O sea, un país boutique con muchos cajones, con muchos cajones, pero todo eso dentro de ese patrón cultural. El patrimonio cultural, que es la herencia y la acumulación de las creaciones de los peruanos a través de la historia, es un atributo esencial de la política exterior, porque esa es la verdadera marca Perú. Y yo pienso que si a eso le unimos otra línea de política exterior, que a mi juicio es el gran objetivo estratégico, que es que el Perú pueda ingresar a la OECD, como ha señalado el presidente, al año 2021, vamos a tener entonces también una política exterior democrática, convergente, con grandes espacios de consenso, que puede ir articulando y consolidando líneas de política exterior de Estado. Lo de la OECD es absolutamente importante porque eso permitiría que el patrón de inserción externa del Perú sea absolutamente previsible, que nuestras políticas sectoriales e institucionales ingresen dentro de una perspectiva de modernidad, pero también de desarrollo sostenible, de inclusión social, lo que permitiría dar al Perú una mayor competitividad pues en el mundo, en un contexto donde esa competitividad es un elemento esencial del crecimiento inclusivo y con reducción de las brechas de la pobreza. Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, trazando yo creo un escenario muy interesante, desafiante, complejo, pero rico de lo que tendría que ser la política exterior pero no en los próximos años. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy interesante perspectiva. 7:57, vamos a ir a un corte, regreso de inmediato, no se vayan.